Ya es prácticamente un lugar común decir que las encuestas son una fotografía del momento. Sin embargo, ya comienzan a mover las piezas del tablero político hacia 2018. ¿Forman parte las encuestas de la carrera hacia las elecciones presidenciales? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Hoy vamos a hablar con dos encuestólogos de los más conocidos que tenemos hoy en el medio. Acompáñenme a ver algunos datos para situar el contexto del debate y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate con ellos. Las encuestas mueven el tablero político y las estrategias de los aspirantes a 2018, pese a que las últimas elecciones han mostrado un alto nivel de error y falibilidad, como por ejemplo en el triunfo del primer independiente que llegó al gobierno de Nuevo León en los pasados comicios intermedios. Su crédito también se ve afectado por las descalificaciones de los propios líderes políticos cuando no les favorecen, como hizo López Obrador. Pero la aritmética de las encuestas también está sujeta a los humores sociales y atmósferas como el hartazgo social. Aunque la próxima elección presidencial en México se muestra todavía lejana, existen ya algunos nombres de posibles candidatos que tienen una presencia importante en la opinión pública del país, ya sea por su conocimiento entre la población o por la opinión que los ciudadanos tienen de ellos. La temperatura política se intensificó luego de publicarse encuestas que ajustan el tablero rumbo a la elección presidencial. La panista Margarita Zavala refrenda su posición de puntera en la carrera electoral. Lo mismo sucede con un aparentemente conciliador Andrés Manuel López Obrador, quien ahora extiende la mano y se dice dispuesto a ir más allá de la esquina con el PRD, y Miguel Ángel Osorio Chong, quien reafirma sus números en el PRI, partido que ya tiene presidente, Enrique Ochoa Reza. A 2 años de las elecciones presidenciales de 2018, el PRI ha perdido intenciones de voto. Se posiciona en el segundo lugar de las preferencias por debajo del PAN, según una encuesta periodística. Posiciones. 1. De acuerdo con Parametría, si hoy fuera la elección presidencial, el PRI estaría a la cabeza con el 29%, seguido del PAN con el 23%, Morena en el tercer lugar con el 21%, el PRD desciende al cuarto lugar con el 9% y el Partido Verde Ecologista de México obtiene 8%. 2. Una encuesta del Universal dice respecto a las alianzas electorales que el personaje con más menciones para el PAN-PRD es Margarita Zavala, con 25%. Le siguen Miguel Ángel Mancera con 18% y el presidente del PAN, Ricardo Anaya, con 12%. 3. Para el diario Reforma, el PAN tomó la delantera con un 27%, 7 puntos porcentuales más que en los meses pasados, mientras que el PRI tuvo una caída con 22% de las preferencias y Morena subió 1% colocándose en el 18% de las preferencias, de acuerdo con su más reciente encuesta. 4. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esta cuchareada del Reforma le hizo recordar al periódico de Don Porfirio, El Imparcial, que siempre estaba en contra de los opositores. Criticó en su cuenta de Twitter. 5. Consulta Mitofsky también pone a Margarita Zavala al frente de las preferencias hacia el 2018. Excelsior Televisión. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y en efecto en los últimos días han circulado diversas encuestas en las que se miden desde las oportunidades o las preferencias electorales hacia las elecciones presidenciales de 2018. Han salido ya algunas otras de las elecciones que serán la antesala de los comicios presidenciales en 2017, pero también de la aprobación del presidente, y este se ha convertido en un instrumento inseparable de los procesos electorales. Son, como ya señala el lugar común, una fotografía del momento, pero también se proyectan hacia o mueven el escenario político, el tablero hacia el futuro. No sé, forman parte ya, digamos, de las propias carreras de los aspirantes a gobernadores o a la presidencia. Me da mucho gusto que esté aquí conmigo para entrarle a este tema. Jorge Buendía, de Laredo y Buendía. Muchas gracias, Jorge. Un placer de veras tenerte aquí. Muchas gracias. Y Paco Abundis. Déjame decirle al auditorio que Paco Abundis llegó hoy puntual. Puntualísimo. No, pero no se retrasó ni un momento. Querido Paco, ¿cómo estás? Bueno, dada la complicación logística de la ciudad, es meritorio. Sin duda. No, si lo estoy haciendo como un reconocimiento, no como... No hay señalamiento, no hay reclamo. Gracias. Director de Parametría. Gracias. Jorge, voy contigo.
Sí, tenemos ya algunas fotografías que han estado circulando al momento, pero comienzan a formar parte de las propias carreras o no. ¿Cómo juegan como instrumentos, digamos, incluso de para proyectar o para promover las aspiraciones de algunos candidatos? Bueno, creo que es un indicador, digamos, del capital político que tienen los diversos aspirantes, en este caso, digamos, de la carrera presidencial, los diversos aspirantes a ocupar Los Pinos, ¿no? Creo que debemos verlo en ese sentido. Es un indicador del capital político que tienen entre la ciudadanía. A partir de ahí, digamos, los diversos aspirantes buscan proyectarlo para que les genere capital político, por ejemplo, entre quienes financian campañas, entre los empresarios. De hecho, te diría que en esta etapa, quizá el elemento central que tienen las encuestas es darle una señal, digamos, al establishment político de quién verdaderamente tiene la madera para llegar a Los Pinos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que te dirá un político es, pues yo, digamos, yo voy y presento a los empresarios, tengo potencial, tengo mi capital político, soy alguien en quien vale la pena invertir. Y en ese sentido los empresarios no son diferentes en la arena política a otro tipo de arenas. Tomando lo que dice Jorge, o sea, si te interpreto bien, sí es una señal, te mide un poco el capital político que tienes, pero a la vez también te da o te quita capital político, porque si no sales bien evaluado, pues evidentemente tienes menos instrumentos o menos señales para presentarte, por ejemplo, con los empresarios, con donantes, con gente que pueda apoyar tu carrera. ¿Estás de acuerdo con eso, Sí, Paco? que eso puede ser por las peores o las mejores razones. Es decir, exacto. Tú puede que te evalúen como un conjunto de políticos porque perteneces a un partido o estás dentro de un gabinete, que suele pasar, y por eso te castigan. O puede que te evalúen de otra manera porque eres el nuevo, el que está llegando, el que nadie conoce, y entonces te estás presentando literalmente en sociedad. La primera variable que tomamos en cuenta es nivel de conocimiento. Es decir, el nivel de conocimiento es la que te determina el nivel de preferencia. En el viejo dicho de más vale viejo por conocido que bueno por conocer, bueno, pues, aquí aplica perfectamente. Entonces tienes, por poner ejemplos, un secretario de Gobernación dentro del PRI como Osorio Chong con niveles de conocimiento de 70 puntos, por ahí hay quien lo trae más arriba, pero varía entre 70 y 80. Estás hablando de un nivel altísimo para alguien que se ve como candidato a la presidencia dentro de 2 años, que es eso, otra cosa que hay que decir aquí. Hay que tomar mucha distancia entre lo que estamos viviendo y lo que va a pasar. Faltan 2 años, o bueno, menos, pero digo, estamos hablando del 18, ¿no? El nivel de conocimiento es una primera variable que es difícil de conseguir porque implica, pues, para efectos prácticos en esta México moderno, una imagen mediática, es difícil que te conozcan a ese nivel simplemente por estar en las calles, ¿no? Tienes un trabajo mediático muy fuerte. Y luego viene tu opinión o tu reputación. Entre esas 2 variables nos estamos moviendo. Jorge, ¿es un instrumento mismo para darte a conocer? En el momento que sales en titulares de periódicos, quienes están siendo los medidos, ya te están incluso ayudando a proyectar y a multiplicar, digamos, el conocimiento de tu propia Bueno, acabas de mencionar algo, y qué bueno que lo planteas, la política detrás de las encuestas. Exacto. Por ejemplo, hay muchos intentos de cabildeo de que mídeme en las encuestas. De hecho, hay un aspirante independiente, digamos, que hizo reuniones con un buen número de encuestadores para tratar de que lo metan, etcétera, etcétera. Y esa es la primera parte, que seas considerado, que seas, digamos, una opción creíble. Y esa es parte de la política que hay detrás de las encuestas. Y, o digamos, sea, el primer paso, antes de todo, incluso que te dejen entrar a la vitrina. Y ahí el punto central en términos, digamos, de la industria encuestadora es que tenemos que ser muy transparentes. Claro. Digamos, ¿qué es lo que hacemos? Yo te diría que, salvo contadísimas excepciones, prácticamente el que levanta la mano lo metemos. Digamos, casos extremos en los que yo no voy a entrar, pues, Fernández Noroña, ¿no? Que levanta la mano, pero de ahí a que lo andes midiendo, bueno, pues, tampoco hay recursos escasos, digamos. La encuesta, ¿tienes un criterio? O sea, ¿cuál es, digamos, un criterio puede ser la trayectoria, digamos, es subjetivo, ¿no? Quizás podríamos tener un elemento adicional. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las encuestas se utilizan para ver quién participa en los debates. Claro. Y el criterio son 15 puntos porcentuales y lo acaban de definir, 5 empresas encuestadoras o encuestadoras de medios, ¿no? Que son las principales, y dijeron,
quienes tengan 15 puntos porcentuales en estas 5 encuestas van a participar en los debates, ¿no? Ahí la gran pregunta es si la tercera opción cruza ese umbral. Hasta ahorita no la han cruzado, pero es exactamente el mismo. ¿Quién cruza umbrales para participar en debates o quién cruza umbrales para que lo midamos en las encuestas? Bueno, ¿no? y desde luego pensamos que hay algunos candidatos que llevan ya varias rondas, como López Obrador o la propia Margarita Zavala, dos de los que han salido mejor evaluados en las últimas, casi consistente en las diversas mediciones que ha habido, pues ya, digamos que bajo ese criterio parten ya de una ventaja. Paco. Pero no, antes de eso, pero es un Ajá. buen punto. Porque en Estados Unidos hasta hace poco nunca habían tenido tantos precandidatos. Es muy interesante que en la última elección del Partido Republicano era como una feria y entonces era quién se apuntaba y quién era como vengan. Sí, aquí hay no me va a dar candidaturas, o sea, un debate de y tanto. entonces tuvieron que establecer un criterio. Acá tenemos independientes, partido 1, partido 2, partido 3. Dentro del partido 3 hay 4 opciones, Sí, ¿no? claro, Entonces, claro. cuando tienes un sistema abierto es un poquito más complejo el asunto. Allá tienen básicamente de 2 y en uno de esos se dividió en 10 opciones, ¿no? Y entonces tuvieron que establecer un sistema. Pero no está mal, vaya, hay un criterio. No, bien. Ahora, aquí hay que está decir que acá equilibrado. Está hay bien, pero nada más acá lo que tenemos es sistema pluripartidista para ir estableciendo diferencias, porque frecuentemente para muchos temas nos comparan con otros temas políticos. Este no es bipartidista, vivimos en un sistema pluripartidista, multipartidista. Hoy éramos 10, ahora somos 9, y en sentido estricto de esos 9, cada uno podría tener su candidato y dentro de ese partido podría haber varios candidatos. Entonces, a quién metemos en la lista se convierte en un tema. Estoy de acuerdo con Jorge en que el que levanta la mano en primera instancia, luego hay personajes públicos, luego hay otros que no levantan la mano, pero la prensa se encarga de decir, o alguna institución o alguien nos apoya. Pero al final, yo creo que más allá de si los metemos en un listado, digamos, más allá de si los metemos a un careo o enfrentamiento, como le queremos llamar, en una encuesta, creo que por lo menos lo que tenemos que medir, que eso en términos de recursos es infinitamente más barato posible, conocimiento y opinión. ¿Quién conoce a José Buendía? A ver. Déjame pregunto y mido Pero a creo José que hay, Buendía. pero creo que hay un Jorge. tema ahí, que es Vienes. el sentido común, ¿no? Digamos, por un lado tenemos aquí el defecto de la chilangocracia, que cree que es obvio que tengas que medir, por ejemplo, a Miguel Ángel Mancera como aspirante a la presidencia, y de repente me encuentro algún periodista, no voy a mencionar nombres, despistado que cuestiona por qué metemos a Erubiel Ávila, ¿no? El Estado de México es mucho más importante en términos políticos y económicos que el Distrito Federal, y además el actual presidente es del Estado de México, ¿no? Entonces es una cosa de sentido común. En segundo lugar, ¿por qué siempre estamos en esta chilangocracia obsesionados con medir al jefe de gobierno y nos olvidamos del alcalde de Guadalajara? Bueno, ¿No? incluso te diría, por ejemplo, la madre de todas las batallas antes del 18 va a ser el Estado de México. He visto pocas encuestas. Así es, todavía estamos un poco alejados. Sobre Domex. Pero va a ¿Por qué? haber. A ver, he visto más Cuando del ya, DF. cuando Bueno, haya tú candidatos. respóndemelo, más del esa es DF. tarea de los medios. Te invitamos a que las patrocines. Cuando haya candidatos, probablemente. Son los empresarios, ¿no? Son los empresarios, ¿no? No, porque digo, hay regulaciones. No, creo que, pero acabas de apuntar un buen punto. Es porque hay encuestas abundantes en ciertos procesos y en otros no se dan. A ver, ¿No? Sí. Y ahorita en 2015 vimos de manera muy clara. es una duda razonable. que digamos. Estados donde había abundancia de encuestas 2016. y estados donde no, y de 2016, perdón. Ajá. Y estados donde no había, ¿no? Por ejemplo, Chihuahua casi prácticamente no había, y en otros estados había abundancia. Obviamente tiene que ver con importancia relativa. Veracruz es un estado mucho más grande, importante en términos políticos que Chihuahua, pero no por eso, digamos, la proporción no era similar, ¿no? Entonces, son de las preguntas que debemos hacer detrás de esta política, detrás de las encuestas. Y de lo que plantea Jorge, ¿hay alguna relación entre campañas más cerradas y abundancia de encuestas? Es decir, que acaban, pues tú lo decías en un principio, como en algunos casos los actores van y te buscan y tratan de presionarte porque las encuestas forman parte también de la propia Yo creo campaña que política. Tiene que estar, o sea, tiene que ver mucho de lo que está de por medio, la importancia relativa de un Estado.
Estado de México es el electorado más grande de este país, después vendría Distrito Federal y después Veracruz, casi lo puedes poner así, porque hay nivel, tu pregunta es interesante porque es, ¿por qué este, que es el estado más importante del país, no tiene más mediciones? De momento puede ser incluso por una actitud política. Todo el mundo está muy cauto respecto a quiénes serán los candidatos. Claro, espérate, claro, pues espérate, es de los espérate, claro. que vengan los candidatos y vas a ver, ¿no?, cómo se viene mediáticamente el asunto. Luego viene el otro tema, financiamiento. En un sistema democrático normal, los medios son los que se encargan de financiar estas mediciones. Estamos en un esquema un poco mixto, donde los medios tienen algunos, luego hay inserciones pagadas y luego hay las que pagan los partidos. Yo lo pondré en esos tres esquemas, salvo que le agreguemos otro, ¿no? Pero es medios pagan, privados pagan, partidos pagan. ¿A quién le haces caso? Porque todo es legítimo, salvo como se publique. Uno en el medio entra como una publicación normal, un partido va a pagar porque tú la metas en un diario respetabilísimo, o sea, como Excelsior, eso lo puedes incluso traducir en algunas a veces son simulación, en otras no necesariamente. En otras hay un manejo político. No necesariamente. O sea, velo si fuéramos a un ranking de medios. Y hay un tema, no sé si quieras meterte un poco más a lo último que nos quedamos, pero si no es así, Jorge, hay un tema que me preocupa, yo creo que le preocupa a todos, incluso a los encuestadores, y es las dificultades que están encontrando para poder medir, digamos, confiabilidad, para que la gente les diga realmente lo que piensa, los errores o las dificultades de medir en los últimos procesos electorales dan cuenta. Pues pienso, por ejemplo, en el caso del Bronco. No fueron muchos los que lograron, digamos, darle a cómo venía el asunto. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Necesitan nuevos instrumentos de medición? ¿O es el humor social? ¿O la gente está desconfiada? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No, te diría que el instrumento sigue siendo válido, los principios siguen siendo sólidos. Ciertamente la pregunta que vamos a hacer en términos comparativos es por qué la misma metodología te funciona en algunos estados y en otros estados no te funciona. Okay. ¿No? Y yo creo que aquí algo que hemos olvidado es las condiciones sociopolíticas o el contexto sociopolítico en el que se da la elección. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, si hay temor, si hay desconfianza, si hay compra de violencia, votos, a compra de votos, o sea, bla, por bla, darte bla? un ejemplo, en Quintana Roo, en grupos de enfoque nos decían, viene un candidato y nos ofrece 800 pesos y el otro nos ofrece 500 pesos. ¿Qué tan extendido? Pues digamos, es una pregunta empírica. En ese caso, a lo mejor Pero en la medida en que eso ocurre, pues tú dime, digamos, las dificultades de que a la hora de que tú vas y entrevistas tienes una respuesta sincera. No, pues no. No, de hecho, algo que cuando analizamos, digamos, el contexto donde hubo mayores errores en las encuestas en este 2016, son estados donde se vivió la alternancia e incluso en algunos donde nunca se había vivido la alternancia. Bueno, varios. Veracruz, ¿no? Quintana Roo, Chihuahua. Chihuahua, que llevaba años sin... Bueno, ahí está el caso de Corral, ¿no? Tamaulipas. Ese es otro ejemplo, sí. No, hablamos mucho de la seguridad, que sí es un problema inmediato, pero también el contexto en que se dan, ¿no? Entonces, digamos... Pues sí, es un reto que tenemos que hacer. A nosotros las empresas encuestadoras nos exigen una precisión de primer mundo que ni siquiera en el primer mundo tiene. Quizá a veces lo que nos gustaría pedir es condiciones para medir del primer mundo, digamos. Sí, ¿no? por eso no está tan fácil que te la den. ¿Cómo ves tú? ¿Coincides, Paco? Sí. ¿Sí tienes un reto socioeconómico? Que te puedes sesgar. Habría otros elementos. Primero yo creo que hay que contextualizar porque se está cuestionando el método en genérico. Hay alguna literatura, ¿no?, de cosas que se han publicado que van en sentido contrario. No es porque el método está en cuestión o porque tenemos esos errores, sino es cuando, literalmente la pregunta es cuándo la gente miente. Claro. ¿No? ¿En qué circunstancias? Y no tiene que ver solamente con cuestiones electorales, tiene que ver con temas delicados, ¿no?
hábitos sexuales, por ejemplo, ¿no? Es un tema delicado. Consumo, a veces incluso consumo de comida puede ser un tema delicado, ingreso puede ser un tema delicado. En nuestro país tenemos problemas para medir escolaridad. Es decir, hay ciertos temas que no son fáciles. Y luego tienes contextos políticos, sociales o poblaciones, yo lo diría más allá de la parte política social, poblaciones estresadas. Importa mucho lo que me digas. Y si tú recibes o no este programa, te genera estrés. Y si tú recibes o no esta ayuda y cuánto recibes. Es decir, si yo voy y te pregunto sobre tus beneficios, sobre de quién depende, a quién le das las gracias, tienes ciertas condiciones en que tu población objetivo, tomados como sujetos, se estresa. Y cuando tú tienes poblaciones estresadas, te pueden mentir. Porque bien a bien entienden de dónde vienes, para qué quieres la información, pagas tus impuestos, Pepe, ¿y cuánto pagas? ¿No? Entonces, sí. Todo el mundo ahí derrapamos. Entonces, hay ciertos momentos donde el cuestionario, a ver, hacer una medición de inseguridad en Tamaulipas, o para contextualizarlo de manera chilango, en la Buenos Aires de esta ciudad. Sí. O sea, es una población estresada claro. O sea, es una combinación, no te roba autopartes. No es genérico. Hay ciertas condiciones y ciertos temas que te llevan de pronto a que pues no des necesariamente tu opinión o tu preferencia más. Hay que señalar bien, también que con que 3% de la población, digamos, no te dé una respuesta sincera, por ponerlo en estos términos, y por ello quiero decir que no te diga simplemente por quién votó, como una encuesta de salida, sabemos que votaron, pero no te dicen. O sea, ese 3% te puede modificar el resultado en 6 puntos. Si yo te digo que voté PRI, pero en realidad voté por el PAN, pues la brecha entre PRI y PAN se cierra a 6 puntos porcentuales. Entonces, esto que parece una gran crisis de las encuestas, que nos crucifican, etcétera, etcétera, pues 97% de la gente nos dio su respuesta correcta y está bien medida. Es 3%. Y eso, a lo que voy es, tenemos que estar conscientes, digamos, de los límites que tiene el instrumento. Yo creo que hay un margen. Hay que explicarlo más. O sea, digamos, ¿qué puedes esperar de él? Exactamente. ¿Hasta dónde? O dejar de prometer cosas que, en un buen dicho en inglés es don't promise things that you cannot deliver. Claro. Entonces, el método de pronto no puede dar cosas que se le están pidiendo o mediáticamente, pero otra vez, bajo ciertas circunstancias, no para todos los casos. Mi ejemplo favorito en el 2015, no en esta última, con los mismos equipos de medición, misma elección, el mismo día, tú mides perfectamente la elección federal, ¿no? Y la distancia, aún de la mejor medición de Nuevo León, tiene una diferencia abismal. Bueno, es que evidentemente 3% de gente que no te conteste adecuadamente o no te conteste bien, si se traduce en 6 puntos, eso es un triunfo, digamos, contundente para las opciones políticas. Sí, digamos, yo te digo que es empate sí. Y resulta que el día de la elección la brecha es de 6 puntos, me dices, y dicho, eso pasó, por ejemplo, 2015 en un estado como Querétaro, que todas las encuestas daban un empate y el día de la elección ciertamente pudo haber cambiado, digamos, la preferencia en esa última semana, pero la brecha fue de 7 puntos. Y el valor de las encuestas, de eso estamos hablando hoy en Opiniones Encontradas. Estamos hablando con Jorge Buendía, director de Buendía y Laredo, y con Paco Abundis, director de Parametría. Tú querías, un punto, cuestionar a favor o en contra del López Obrador, de sus declaraciones sobre el cuchareo. O del valor que eso dijo de la última reforma, me la andan cuchareando. O del valor de la medición, es decir, hay un término en ciencias sociales que es muy útil y que sería muy útil también para el público, que se llama validación. La validación es, Jorge mide, tú mides, yo mido, se tiene que parecer. Todo se tiene que parecer en algún punto, el tema mismo es método. Sí, digo, primero hay un tema de representatividad y luego, pero la validación es mides 1, 2, 3, 4, si hay 10 y si hay una onceava que no se parece, ¿no? Que se puede llamar outlier, dato fuera de rango, está raro, porque las otras 10 se parecen, o 8 se parecen y 2 no, o no necesariamente eso significa que estén bien.
porque también hay que decir que a veces la distinta es la que está... Puede suceder, claro. Puede suceder, pero es poco común. Sí. A lo que voy es, el método sigue siendo un método lo más importante es que sea replicable, conocido, que dado ciertas condiciones se pueda hacer prácticamente por cualquiera, ¿no? Eso digamos, es lo que lo hace, lo lleva a aspiraciones científicas o queremos medir bien. El problema es cuando tienes estas poblaciones, como decíamos, que bajo ciertas circunstancias te empiezan a dar opiniones ya de manera consciente, que es lo que me parece a mí más delicado, saben que no te están diciendo lo que van a hacer. O sea, que deliberadamente te están sesgando o mintiendo. Y digo, y otra vez, desorientando. No es mal de mucho consuelo de tontos, está pasando en el mundo, pero te diría que el fenómeno que yo estoy empezando a ver como patrón, y ya se está empezando a escribir sobre el tema, es las encuestas están pasando a ser un tema institucional y estamos da la impresión, electorados o sectores de opinión antisistémico. A ver, entonces, como tú eres, nada más déjame acabar sí. esto. Como tú eres parte del sistema y creo que tú me estás tomando el pelo, yo voy y te miento. Ok. Porque nosotros, sí, te veo como parte del eres status parte quo. del sistema, o si no, ¿a quién le vas a informar? Y entonces, como eres parte del statu quo, entonces yo creo que mejor me reservo mi opinión y te digo algo, ¿no?, que te deje a ti contento y a mí me deje tranquilo. A ver, no sé si coincides, pero No. déjame poner... No, vienes. No, digo, de entrada, creer que somos parte del establishment, bueno, es atribuirnos una importancia que no tenemos. Creo que en parte el problema que hay, que es un problema típico de medición, tiene que ver con volatilidad electoral, a lo que hemos estado acostumbrados muchas veces, ciertamente no en México, y por eso tenemos una historia, digamos, de varias elecciones con problemas. Ajá. Es pues, el cambio electoral que te hace mucho más difícil medir preferencias electorales. Digo, desde las decisiones de candidatos o políticos populares de diferentes partidos que te empiezan a mover todo. Pero digamos, el caso de la Gran Bretaña en la elección de 2015, bueno, los demócratas liberales jamás habían esperado los ingleses que hubiera un tercer partido, jamás se habían imaginado que el Partido Nacionalista Escocés iba a representar lo que ahora representa, y lo mismo en España, ¿no?, con Podemos y Ciudadanos. Es decir, hay una ruptura de lealtades partidistas que te genera mucha volatilidad, y eso simplemente las encuestas. te modifica y te complica mucho más la medición. Pensemos en México, de las más importantes, digamos, Bronco, tú lo mencionabas. Bronco fue un caso, ¿no? Pero últimamente, a ver, consistencia sobre quiénes encabezan las encuestas hoy. ¿Más o menos hay coincidencia o no? Sí. Margarita Zavala, López Obrador y después Osorio en todo caso. Caída del PRD. Sí, sin duda. Pero tienes ahí un elemento muy claro de una ruptura del sistema partidista, ¿no? Claro. Aprobación presidencial. Eso está más o menos claro, Está en más los o menos. 20s. A ver, entonces, ¿cómo se entiende esto, Paco? Otra ahí vez, estás viendo consistencias. es mi tema de validación, ¿no? Por ejemplo de Reforma trae 23 puntos, nosotros traemos 26, aprobación presidencial de aprobación. Si lo ves en preferencia electoral por partido, y eso iba nuevamente con el tema de validación, todos traemos al PAN arriba, puede haber movimientos, hay que tomar en cuenta la distancia que falta para la elección, niveles de conocimiento y opinión se parecen. Otra vez, salirte de ese rango, que alguien diga hoy, no sé, que algún candidato que tiene 10 o 15, supuesto candidato, que tiene 10 o 15 de conocimiento, que alguien lo traiga en 60, va a llamar la atención. Sí, bueno, claro, se despega. Porque no se parece al resto de las mediciones. Creo que tenemos niveles de conocimiento de 80, 70, 50, 40, y ahí podemos hablar de qué figura pública. Creo que donde podemos tener más varianza es en la opinión que se tiene de ellos, y aún así no es tan distinta. A ver, ahora, sea por problemas de status quo o sea por la volatilidad que tú señalas, sí hay un reto para las encuestas hacia los próximos 2 años, de ajuste de mediciones. No, sin duda, digamos, lo que tienes que cuidar, digamos, podemos tener nuevos problemas, digo, y variará. Creo que las herramientas están ahí. Lo que tenemos que tener es muy claro el diagnóstico, y aquí creo que lo relevante es que tú tengas una suerte de benchmark
de cuáles son, digamos, los elementos que tienes que estar observando, analizando y ver qué tanto tu medición se desvía de eso. Puedes tener problemas de no respuesta, por ejemplo, ¿no? Digamos, cuando tienes problemas de seguridad, pues la probabilidad de que tú entrevistes a la gente de mayores ingresos es mucho menor. Claro. Pero eso lo puedes detectar y puedes tomar las medidas consecuentes. O sea puedes ver inconsistencias en las preguntas, ¿no? Y digamos, aquí creo que un error que hemos tenido como industria. Oigan, muy rica plática, pero se me acabó el tiempo, está a punto de caernos la guillotina, nos quedamos con temas en el tintero, vamos a seguir con el tema, los vuelvo a invitar. Perfecto. Gracias, Pepe, al contrario, director de Parlamentaria. Muchas gracias, Jorge, buen día. Muchísimas gracias. Sobre todo gracias a usted por esto con nosotros en Opiniones Encontradas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.